Buenas tardes. Vengo a mencionar los alegatos finales del caso de Carlos M. Con su venia, señoría, mi comparecencia es en nombre de Carlos M., con el propósito de impugnar el valor probatorio del dictamen pericial definitivo emitido por el Dr. Soto, dado que tiene fallas técnicas significativas que ponen en riesgo su validez, su fiabilidad y por ende su eficacia, para apoyar decisiones judiciales que impacten directamente los derechos de la persona al cual defiendo. El propósito de esta comparecencia no es desacreditar a la psicóloga forense en términos generales ni restarle valor en una prueba pericial. En cambio, es esencial que esta prueba esté constituida sobre la metodología rigurosa, criterios verificables y un razonamiento pericial transparente, ya que puede tener un impacto significativo en la evaluación de la impunidad, riesgos y perfil conductual. El perito, en este caso específico, fundamentó sus conclusiones al aplicar el test de Raven, el MMPI-2, y una entrevista. De esta manera, concluyó que había aumentos en las escalas de desviación psicopática y paranoia, un resultado medio en Raven, y supuesto descontrol impulsivo. Empero, como explicaré, el informe incurre en asaltos inferenciales. No tiene un análisis de validez esencial y no asegura condiciones mínimas de perciabilidad y confiabilidad, lo que imposibilita que se puedan contener sus conclusiones como científicamente firmes. Por lo tanto, le pido a su señoría que evalúe el dictamen con reserva e incluso que limite su alcance y valor probatorio y que se implementen acciones para proteger el debido proceso, como la ampliación pericial, la comparecencia del perito para aclaraciones técnicas o la realización de una evaluación adicional por un perito diferente y especializado. Procedo a señalar las debilidades técnicas específicas del dictamen pericial emitido por el Dr. Soto, los cuales perjudican directamente su confiabilidad probatoria y su validez científica. Primero, fue un análisis con validez MMPI-2 incompleto. La falta de un análisis explícito y adecuado en las escalas de validez es la primera debilidad. Esto quiere decir que no puede interpretar clínicamente los resultados de personalidad sin antes confirmar si la persona evaluada contestó honesta, consistente y sin distorsión. El MPPI-2 tiene escalas específicamente creadas para identificar las respuestas aleatorias, exagerando, simuladas o minimizarlas. Por ende, las conclusiones que se obtienen con el MMPI-2 no tienen una base válida, dado que podría ser el resultado de factores defensivos, emocionales o situaciones propios con el contexto procesal, y no de características estables de la personalidad. La segunda, interferencia clínica no respaldada, falta de control de impulsos. La segunda debilidad consiste en la elaboración de una conclusión clínica que esté fundamentada empíricamente, especialmente el hecho de señalar un supuesto descontrol impulsivo. Esto quiere decir que en el ámbito de la psicología forense, cada conclusión ha de provenir de señales convergentes, consistentes y objetivas, no de un análisis individual. Este desenlace representa un salto inferencial que va más allá de los datos recabados y pone una seria duda fiabilidad del dictamen, pues se introducen valores subjetivos sin el respaldo técnico adecuado. El último, la falta de metodología para evaluar la imputabilidad. Esta debilidad consiste en que una falta de métodos insuficientes para evaluar la imputabilidad o la capacidad de controlar el comportamiento. Por lo tanto, el dictamen no cumple con los estándares técnicos mínimos para respaldar las conclusiones que tengan repercusiones legales. Las falencias técnicas que he descrito no son simplemente diferencias académicas, sino que afectan directamente los derechos fundamentales de mi defendido, los cuales están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos o la Carta Magna y por los estándares jurisdiccionales obligatorios. En primer lugar, el derecho al debido proceso se ve afectado por la ausencia de un análisis de validez MMPI-2. El principio de presunción de inocencia se ve comprometido por la formulación de conclusiones clínicas no fundamentadas, con el supuesto descontrol impulsivo. Este principio evita que se designen rasgos de peligro o personalidad negativos sin una base científica sólida, ya que tales declaraciones pueden funcionar en la práctica como juicios anticipados de culpabilidad. No es posible usar de manera válida una interferencia psicológica sin respaldo técnico para fortalecer la imputación penal o para agravar la valoración judicial del comportamiento. Por último, según los criterios que mantiene la Corte Suprema de la Nación, las pruebas periciales deben ser evaluadas tomando en cuenta lo siguiente: una
adecuación del método, la correlación lógica entre las conclusiones y los datos. Con base a lo que ha expresado hasta ahora su señoría, y considerando las carencias técnicas importantes del dictamen pericial realizado por el Dr. Soto, que indicen su confiabilidad, validez y utilidad como prueba, así como los derechos fundamentales de mi defendido, solicito, con todo respeto, que el informe pericial final se valore con limitación probatoria, que se disponga la ejecución de una nueva evaluación pericial realizada por un experto diferente especializado en psicología forense. En el caso de que su señoría decida no desestimar el dictamen, se ordenará la comparecencia del perito para que explique cuáles fueron las bases técnicas de la evaluación registradas en MPPI 2 y las instrucciones metodológicas de evaluación en términos de imputabilidad. Honorable su señoría, con el objetivo de estas solicitudes no es desestimar al doctor, sino asegurar que la resolución del juez esté fundamentada en pruebas científicas firmes, cumpliendo con el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de Carlos M. a una defensa apropiada. Si no se cuenta con suficientes elementos probatorios, abordar un caso de este índole no solo pondrá en peligro la certeza jurídica del fallo, sino que podría tener atenta contra principios esenciales del sistema judicial, como el debido proceso y la presunción de inocencia y el derecho humano de Carlos M. a tener una defensa eficaz y apropiada. Es cuanto, su señoría.